Motor Ford, diésel, Endura DI, 1.8 litros modelo C9D. Apriete cojinetes del cigüeñal. Apriete los tornillos en 3 etapas en el orden indicado. Primera etapa, 45 Nm, segunda etapa, 70 Nm, tercera etapa, 60 grados. En pistón los cortes de los segmentos se deben distribuir uniformemente alrededor de la circunferencia del pistón. Los elementos del segmento rascador de aceite deben disponerse de la misma forma. Alinee los cortes de los segmentos a 120 grados entre sí. Monte los pistones utilizando un compresor de segmentos apropiado. Monte los pistones con las flechas señalando hacia la parte delantera del motor. Atención, los tornillos de las tapas de cojinete de biela solo se deben utilizar 2 veces. Nota, marque las cabezas de los tornillos con un punzón según las veces que se hayan utilizado. Monte las tapas de cojinete de biela. Apriete los tornillos en 3 etapas. Primera etapa, apriete los tornillos con la mano. Segunda etapa, 25 Nm. Tercera etapa, 65 Nm. Apriete el cárter intermedio. Orden indicado en figura, los 14 tornillos, 11 Nm. Cárter de aceite. Apriete de 16 tornillos y 2 tuercas. En el orden indicado a 10 Nm. Apriete pernos de la culata, cabeza de motor. Atención, utilice tornillos de culata nuevos y secos, no les aplique aceite. Apriete los tornillos de la culata en 4 etapas. Apriete los tornillos en el orden indicado en figura con la herramienta especial. Primera etapa, 20 Nm. Segunda etapa, 54 Nm. Tercera etapa, 90 grados. Cuarta etapa, tornillos cortos, 70 grados. Cuarta etapa, tornillos largos, 90 grados. Apriete los cojinetes del árbol de levas a 20 Nm. Monte el deflector de aceite, par de apriete, 20 Nm. Montaje del tapa válvula par de apriete, 5 Nm.